El escenario político en América Latina es un tema recurrente en cada uno de nuestros análisis, sobre todo en la última época donde América Latina, su mapa político, ha virado hacia la derecha. Lo hemos visto desde aquella elección de Javier Milei en diciembre del 2024 hasta la más reciente en Colombia con Abelardo del Espriella, un outsider, pero que tiende hacia la derecha. El mapa político en América Latina ha cambiado y es una expresión de esa naturaleza pendular que tiene la región para castigar con el voto a sus políticos y cambiar muy rápidamente de un espectro político a otro. Vamos a analizar la situación política en nuestra región, también por las venideras elecciones en Brasil, con el profesor Jesús Macei, politólogo, analista de la casa. Profe, qué gusto recibirle, bienvenido. Gracias, Natacha, a tu orden. Gracias Muy a buenas usted. tardes, gracias. Gracias a usted Cariños por... al embajador. Seguro, ya pronto se va a reincorporar con nosotros. Fíjese que, bueno, América Latina ha experimentado cambios importantes en la última época. Tenemos el caso inicialmente en Argentina. Con Argentina inició como toda esta oleada para terminar en Colombia con Del Espriella, que este fin de semana finalmente tomará posesión para ya comenzar a ejercer funciones como el mandatario del país. Pero también tenemos el caso de Chile, el caso de Perú, estos dos candidatos no outsider, porque Keiko Fujimori lo ha intentado muchas veces hasta que finalmente logra conquistar la silla presidencial, y también el caso de José Antonio Kast, otro caso que en reiteradas oportunidades ha intentado o intentó llegar al Palacio de la Moneda. Entonces, revisar en este sentido este cambio que ha tenido la región en cuanto al espectro político hacia la derecha. Sí, es muy interesante porque el viraje político e ideológico que ha tenido América Latina tiene dos características. Liberal desde el punto de vista económico, ideas marcadamente liberales, y conservador desde el punto de vista político. Entonces, allá hay matices. No es lo mismo Milei, Kast, a, por ejemplo, el presidente del Ecuador, Noboa, o Keiko Fujimori, que son políticos profesionales, igual que el de Chile, que son políticos profesionales. Y los únicos países donde el centroizquierda gobierna es Uruguay y Brasil. Estos dos países con una gran institucionalidad política. Y Colombia, que ahorita acaba de tener el gran viraje de un outsider, como tú muy bien dices, no es un político profesional, viene del ejercicio del derecho empresario y va a ejercer la presidencia de la República, pero está conformando un gabinete bastante interesante, con gente que viene del centro democrático, mayoritariamente del Partido Conservador, y de tendencias liberal conservadoras del Partido Liberal Colombiano, que ya los partidos históricos colombianos no tienen el arraigo y la fortaleza que tuvieron hasta hace quizás unos veintitantos años, ¿no? Entonces, este viraje que está viviendo América Latina tiene esas dos características. Liberal desde el punto de vista económico, donde se pone un acento mucho más fuerte en las ideas de una economía de mercado, una restricción en el papel del Estado en la economía, y desde el punto de vista político, ideas conservadoras. En algunos casos tienen tendencia un poquitico neoautoritarias, pero que, claro, en países con gran institucionalidad política hay los contrapesos políticos que funcionan. Le funcionaron a Petro, que quiso hacer un viraje radical a la izquierda y se vio impedido de hacer este viraje. Y también ha funcionado en otros países de América del Sur como por ejemplo Chile, Paraguay, Argentina, donde Milei ha tenido que negociar a nivel del Parlamento. Claro, en las últimas elecciones parlamentarias salió bastante bien la coalición gubernamental que se forjó alrededor de Milei. Y Brasil, que se presenta, la campaña electoral empieza en 15 días oficialmente, en una campaña electoral que en las primeras de cambio, los primeros sondeos, por lo menos desde el principio de años hasta ahorita, muestran una tendencia que la primera opción la tiene Luis Ignacio Lula da Silva. Pero Lula no puede
subestimar la fortaleza que hay un sentimiento y hay una realidad de un sentimiento antipetista al seno de la sociedad brasileña. Y ya son muchos años de gobierno petista y eso, por supuesto, pesa al interno de la sociedad brasileña, ¿no? Desde el punto de vista de las realizaciones, de las cosas que no se han hecho, los problemas de corrupción política que han aflorado y que el balance económico no es tan exitoso como lo fue más de 20 años atrás. Entonces, hay resultados mixtos desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que va a ser una campaña electoral muy dura. Ojalá que tenga un buen nivel de discusión y análisis político que no llegue a los epítetos personales, y que por lo menos se guarden las formas de comportamiento político entre los dos grandes contendientes, que son los que van a polarizar las elecciones en Brasil. Yo me atrevería a decir que muy probablemente se dé un resultado parecido el que le dio la victoria a Lula contra Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro, pero hay que ver la evolución y sobre todo que ninguno de los dos candidatos tengan traspiés que puedan hacer desbalancear el peso de la decisión, porque ahí también las encuestas brasileñas muestran un porcentaje importante de indecisos. Profesor Jesús, también es importante en este análisis que estamos haciendo sobre el panorama político en América Latina hablar de un elemento fundamental que es la polarización, porque cuando uno revisa los resultados electorales de estos últimos procesos, lo que uno percibe rápidamente es que primero los procesos que cuentan con o contaban con segunda vuelta, había una oferta muy atomizada de candidatos donde los partidos tradicionales quedaban un poco a deber en ese proceso o en esa carrera electoral, y por otra parte que los resultados finales en segunda vuelta o los procesos que cuentan con una vuelta directa, pues la diferencia era muy estrecha. Pasó en el caso de Perú, pasó en el caso de Chile en su momento, pero también en Colombia, que fue mucho más llamativo. Usted comentaba precisamente del desgaste de los partidos tradicionales, que esto en Colombia además digamos que termina de cerrar ese ciclo de alarma que veníamos viendo en América Latina con el tema de la institucionalidad, de la fortaleza de los partidos políticos, porque Colombia tradicionalmente ha sido uno de los países de América Latina con partidos fuertes, ¿no? Con dos partidos principales, y esto se ha venido desdibujando. Entonces, también analizar desde esa perspectiva este aspecto. ¿Por qué América Latina se presenta tan polarizada en este tiempo? Claro, están jugando hoy en día nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, los liderazgos históricos que tuvieron nuestros diferentes países han ido desapareciendo. Entonces, no hay los líderes tradicionales de antaño que tenían un gran ejercicio al nivel de los partidos políticos. Los Lleras Restrepo, los Lleras Camargo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso colombiano del Partido Conservador y Liberal, los López Miquelsen, los Turbayayala, etcétera, etcétera. En Perú, lo que representó en una época Alan García, por ejemplo. En Perú, en Ecuador, lo que representó en una época Rodrigo Borja, por ejemplo. Entonces, eso tiene varias explicaciones, como te digo, Natacha. Nuevas formas de comunicación social, las nuevas tecnologías de comunicación, el Internet, la influencia que tiene el Internet a través de las redes sociales que hace una comunicación mucho más directa a través de Instagram, a través de X, etcétera. Entonces, es una nueva forma de hacer política. Y por eso es que se ven estos resultados, sociedades atomizadas, con gran polarización, como fue en el caso de Colombia cuando ganó Petro, cuando ganó Katz en Chile, como ganó Keiko Fujimori, como acaba de ganar Espriella en Colombia, que ganaron con
un margen muy estrecho y se ve que hay sociedades altamente polarizadas y que los partidos políticos, a la diferencia del antaño, no son agregadores de intereses y canalizadores de las demandas de la sociedad hacia los decisores políticos. Entonces, ese es el problema que se está presentando hoy en día. Por ejemplo, en Brasil, el PT sigue siendo un partido muy poderoso, pero el Partido Liberal es un partido relativamente nuevo cuño y el Partido Socialdemócrata Brasileño, el PSDB, que era el gran partido de Fernando Henrique Cardoso, ha ido reduciendo su peso, su influencia y su importancia dentro de la dinámica del sistema político brasileño. En Uruguay es al contrario. El Partido Nacional y el partido de izquierda, el Frente Amplio, conservan todavía, los Colorados, etcétera, conservan un gran peso en la sociedad y en la política uruguaya. Lo mismo en Paraguay. Entonces, la dinámica política latinoamericana ha cambiado en el siglo XX, para no entrar en el caso venezolano, que es muy dramático, pues. Entonces, y fíjate que si uno extrapola esto de América del Sur a América Latina, también se ve en el caso de México, Costa Rica, ya el Frente Nacional o el Gran Partido Demócrata Cristiano costarricense no tiene el peso que tenía en antaño. Entonces, la dinámica política latinoamericana tiene varias características diferentes, una gran personalización de la política, una gran polarización y una disgregación del voto, sobre todo en países donde hay segundas vueltas. Entonces, claro, en la segunda vuelta tiende a haber mucha mayor polarización. Bien, profesor Jesús, vamos a hacer una pausa en esta conversación, ya que, bueno, ha adelantado un poco sobre el proceso electoral en Brasil. Sobre esto vamos a profundizar al regreso de esta pausa en esta conversación que estamos teniendo con el profesor Jesús Mazzei, politólogo, analista de la casa. Hacemos una breve pausa y ya de nuevo estarán ustedes escuchando parte de este análisis.